¿Qué hubo? A lo mejor estoy en otro canal, no sé. ¿Qué hubo? Me invitó Elliot a hablar sobre dos temas, que es la atención al cliente o la atención en general en servicio y demás, y del 5G aquí en México. Vamos a intentar hacer esto un poquito más rápido. No traigo una escaleta. Vengo ahorita nada más como pensando en una cosa muy en específico en la cuestión de atención a clientes, porque es algo que de hecho él acaba de pasar y que yo tuve 3 4 años con ese tipo de cosas, entonces ahorita voy a intentarles resumir qué es lo que me sucedió a mí. Y en la parte de 5G, a lo mejor lo voy a intentar llevar un poco hacia diferentes lados, ¿ok? Del por qué no se ha hecho un avance, del por qué no se ha podido, digamos, conectar, de ese tipo de cuestiones, lo voy a intentar ver de diferentes ámbitos, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿quién soy? Juan Francisco Sosa, un simple usuario, así siempre lo digo, y al final del día, ¿por qué? Porque, bueno, antes, por ejemplo, decía, soy un simple usuario que al final, que digamos, curiosamente, o que es, digamos, ingeniero en sistemas. Ahora, ¿por qué? Eso no me hace más, pero tampoco me hace menos, porque luego hay gente también que eso lo toma como de es que te estás inflando, te estás haciendo más, y eso te intenta hacer como de, ok, para intentar hacerte menos, y es como, pues no, nada más lo tengo que decir porque luego de todas maneras la gente va a preguntar como, bueno, ¿y por qué estás hablando? Por tal cosa. Pues también puede ser una opinión. Entonces, pues al final del día, tómenlo, déjenlo, ese tipo de cosas. Y para ustedes eso te les da como de, ok, voy a escucharlo. O si eso te va a decir como de, no, no quiero escucharlo. Pues, no. Por eso digo que al final del día soy un usuario simple y como corriente. De esas personas que tienen luego un canal o que hablan. O el club de las manitas, güey, como yo les digo, ¿no? Nada más que en mi caso no tengo un tripié. Tengo uno, pero está roto. Bueno, entonces, vamos a hablar de ese tema. No soy un experto, de nuevo vamos a hablar más como de vivencias y de la parte de 5G lo voy a intentar hablar de nuevo de diferentes ámbitos, una cierta parte técnica y otra parte digamos económica. Entonces, de atención a clientes, lo que le acaba de pasar por ejemplo a Elliot, fíjense que en mi caso por ejemplo, hace unos meses perdí una línea de teléfono de Telcel porque me decían que no había utilizado la línea por 6 o no me acuerdo cuántos meses y para mí era como de, pero acababa de recargar hace un mes y 2, 3 días. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió rapidísimo? Me quitan la línea. Al siguiente día yo digo como de, ok, ¿por qué me está fallando esto? Bueno, voy a ir a recargar. Cuando voy a recargar, el número no pasa. Hablo con atención a clientes porque al final del día tengo que hablar para hacer una mendiga pregunta porque no puedo sacar llamadas, por ejemplo, de esa línea porque al final la línea ya está bloqueada. O sea, ya está literalmente sacada. Y entonces cuando hablo me dice, no, pero aquí me parece que su línea no está activa, pero está, y se me fue el nombre de cómo se llama, pero es esta parte en la que no está en paso a reasignarse, sino que de plano es como de si no lo has utilizado, perdón, y está en vías a que si no lo utilizas por tanto tiempo, ya no va a ser tu línea y se va a reasignar, o sea, se va a revender, ¿no? Entonces, para mí era como de, pero yo acabo de utilizar el teléfono hace 2, 3 días. Entonces, ¿por qué me lo estás quitando? Y así como, no, es que ve a recarga. Y les decía como de, pero si no me funciona. Y me pasaban ligas y me decían recarga acá, pon la tarjeta de crédito, que esa es la parte también que en uno de los videos que les compartí esta historia en mi canal era como de, yo no voy a poner mi tarjeta de crédito, güey, porque ahí es donde me van a fregar. Entonces yo no la puse y por más que intentaba yo les decía como de, pues no, o sea, dame una razón del por qué no, si voy acá, si voy acá. Porque me decían, no, es que la culpa es del sistema del Oxxo, es que es la culpa del Seven, es que la culpa es de Farmacias Guadalajara, es que la culpa es de Amazon, es que la culpa es de donde esté recargando, güey. O sea, prácticamente es lavarse las manos y decir es alguien la culpa de alguien más. Y luego al día siguiente me dicen, sí, es que tu línea está desactivada y ya no se puede reactivar porque ya estás en el paso de reasignación. Entonces para mí era como, ¿y por qué no me lo dijeron ayer? Ahora, de nuevo, para mí fue un error, porque lo estaba utilizando la línea y de plano es como de no se puede hacer nada. No, eso para mí es como de, ok, ¿y qué hago, güey? Porque ya me fregaste. O sea, si voy a Profeco, si voy al IFT, voy a tener que meter y dije, bueno, ¿sabes qué? No. Pero aquí va otra parte en la cuestión de atención a clientes que también, por ejemplo, que a ellos le sucedió, perdón, con el Centro de Atención a Clientes, con el CAC. Y es que yo hace 3 4 años, me parece que 5 años ya vamos, digamos, yo tuve unos ciertos problemas al activar el Volte y Wi-Fi. Ahora, en mi canal hay un video hablando sobre pues, ese tema.
Ahora, ¿qué es? Y la parte de lo mejor curiosa de todo esto, que la gente me llega y me dice, es que es bien simple, güey, tú estás bien tal cosa. Y para mí es como, mijo, es que hay algo importante y es ver la fecha de las cosas. Y esto también me interesa que la gente supiera, por ejemplo, si se diera cuenta de las fechas y la dificultad que me fue a activarlo y que cuántas personas tuvieron que pasar por eso para que hoy en día fuera tan sencillo. Esa es la parte que luego a la gente no le interesa. El tener que pasar por, ok, fui al centro de atención, me dijeron, me cambiaron el chip, me volvieron a tomar los datos, me registraron a no sé qué fregados, luego me empezaron a hacer llamadas de mendigo spam, luego me dijeron, aquí ya está tu línea, ya va a estar activada, no se me activa, pasan 48 horas, no se me activa, hablo por teléfono, me dicen, vuelve a ir al CAC, voy al día siguiente, ya vamos en el tercer día, voy al centro de atención a clientes, me esperan un ratote, luego me dicen, eso está fácil, lo único que tienes que hacer es cambiarte con nosotros a un plan. Y es como de, a ver, espérame, no, porque tú me estás ofreciendo un servicio que es el Volte sin necesidad de, digamos, tener un plan. Entonces tú estás intentando de nuevo, y esta es la parte en la que yo les decía ahí, y ahorita a lo mejor suena muy feo, como lo estoy diciendo, pero se los dije de una manera muy bien. Porque lo primero que yo les digo es como de, ok, y a mí me gustaría que me trataran de la manera en la que yo trato a la gente. Yo no quiero que me falten el respeto, yo no les voy a faltar el respeto. Aunque, aunque luego, y eso me está pasando estas 2 semanas, por ejemplo, en el que voy a intentar no decir palabras porque Elliot sí monetiza, supongo. Voy a una tienda, vas a hacer una pregunta y sales de la tienda con un golpe en la cara y es como de, pero yo nada más vine a preguntar una simple cosa, ¿no? O sea, que tú estés enojado, que tal cosa. O sea, pero bueno. O sea, yo se los comentaba a la señorita, por ejemplo, ahí del centro de atención al cliente sobre, ¿sabes qué? Es que o sea, lo que estás haciendo no está bien porque me estás manipulando para intentar cambiarme un plan cuando no funciona así. Este servicio también está en Volte, en prepago y en plan. Entonces, ¿por qué me estás intentando mover a un plan? La primera vez que fui había gente cancelando sus planes. Entonces, ahí me hace sentido como digo que lo que quieres es empujar este tipo de cosas. Además de que también pues les dan una cierta comisión. Ahora, ya tocando el tema a lo mejor de muy personal en esa parte del centro de atención de clientes, todas las veces que he ido a un centro de atención de clientes de Telcel me ha ido mal. Ahora, actualmente estos 3 4 años, por ejemplo, son los que recuerdo muy bien, sí, pero también adivinen qué, y me voy a ir hasta más atrás para darle como ese tipo como de bandera a Elliot, por ejemplo. Cuando era niño, tenía un Nokia, de los primeritos que tenían cámara, ¿ok? Y tuve unos ciertos problemas porque le ponía saldo y se me agotaba. Y no tenía nada. Y entonces, como era niño, siempre le decían a mi mamá como de, es que vea a su niño qué mensajes está pasando. Porque a lo mejor está mandando tal cosa al 9990 y tal cosa. ¿No? O sea, como él está suscrito a tantos de mensajes. Y yo le decía, por ejemplo, y mi mamá también sabía, era como de, pues, güey, no. O sea, él no está haciendo esta cosa. O sea, me tienes que decir qué chingados, güey. Perdonen por esa palabra. No, a lo mejor no sé si esto ya te va a fregar con la monetización, no sé. Pero en sí era como de, ok, pero dime por qué. Y no le dijeron. Y era como de, yo llego a un punto en el que de nuevo, siendo un niño, a lo mejor muy vivillo, yo decía como de, es que tú tienes que decir entonces qué es lo que está causando esto, porque si me estás a mí echando la culpa de que yo estoy suscrito o que estoy mandando mensajes, demuéstramelo. O sea, imprímeme una hoja que me diga, esta línea, este número está suscrito a esto tal cosa, y no me lo imprimió. Y entonces cuando pasó eso, trajo a su gerente, y el gerente como de, ¿qué está pasando? No sé qué, y es como de, güey. Y lo peor de todo esto es que saliendo, me acuerdo muy bien, fíjense, había un señor que decía como de cómo puede ser posible que un niño se los... No voy a decir la palabra porque es así, está, pero es como, pues sí. Ahora, y esa es la parte, por ejemplo, en la que yo les comento como el por qué les digo, soy un simple usuario, pero que tiene ciertos conocimientos, o que digo, soy un simple usuario y que termino siendo ingeniero en sistemas. Porque luego la gente de atención a clientes, lo que no sabes quién eres tú, qué eres tú, digamos, y qué estudiaste, etcétera, o qué conocimientos tienes tú. Entonces llegan muy, muy machitos, muy campantes, intentándote manipular, intentándote decir, oye, tal cosa, y se topan con un cabrón como uno. Entonces, cuando pasó ese tipo, lo del plan,
Yo le dije como de, no es necesario, señorita, por tal cosa y tal cosa. Sí, pero es que usualmente cuando se cambian se les activa de golpe. Sí, pero yo no me voy a cambiar porque yo soy de prepago. Entonces, usted lo que quiero es que me lo active siendo prepago porque es posible. Y entonces, en esa parte en la que yo llego, le digo, ¿por qué? Porque está este registro en el que ustedes tienen ante el IFT, en el que me tendrían que, si yo les pido que me activen el servicio, activarme el servicio. No me lo hicieron. Me hicieron hacer vueltas 2 semanas, no lo hicieron. Yo tuve que hablar al IFT utilizando una plataforma que se llama Soy Usuario IFT, que aprovechando y diciendo también, digo, aquí no sé si me deje, pero bueno, el deshacernos del IFT o juntarlo con la COFESE, lo único que va a hacer es quitarnos a nosotros ese poder para poder defendernos, ¿no? Digo, yo acabo de tener por ahí un problema con la CFE y literalmente el propio gobierno me ató de manos. Entonces, ¿y por qué? Porque quito el amparo. Entonces, en esa situación lo único que va a hacer es, pues al final del día, terminarnos fregando más. Entonces, si de por sí estamos viviendo en un país en donde no existe la ética y la moral y las personas que trabajan como de atención a clientes, pues lo único que quieren es comisiones, comisiones, comisiones y que luego al final del día también y digamos, terminamos echándole la culpa a una empresa cuando al final del día es como si la empresa fuera un ente y al final del día son gente, no es un ente, son gente. Entonces, cuando una de esas personas en la cadenita te friega, pensamos como, es que la mendiga empresa. A mí me gusta pensar como de, es esta persona o son este grupo de personas. Y algo que me gustó bastante, por ejemplo, es cuando me pasó esto de Volte, yo también me quejé en México y de hecho me hablaron de México directamente, unos de Telcel, porque yo les dije que me habían tratado mal en los güeyes de atención a clientes. Y es cierto, me trataron mal. Me quitaron mi teléfono, me quitaron la SIM, me quitaron mi credencial de lector y luego me hicieron esperar sentado mientras que atendían a más gente. ¿Por qué? Porque esa es una táctica para intentar, uno, además de que me estás quitando mis datos, o sea, mi identificación y eso no está bien, me está intentando de nuevo como detenerme de lo que yo les quiero pedir. Ahora, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te molesta a ti como atención a clientes el darme el servicio que te estoy pidiendo? Nada. Hay gente que decía, es que es el sistema, porque el sistema es viejo. Sí y no. Porque en esa cuestión entonces, ¿por qué cuando entonces, digamos, está registrado en el que vas a hacer una petición de Volte, no tiene el sistema para responder, entonces no ofrecen el servicio como debe y entonces eso genera una multa? Sí tienen el sistema. Aquí el problema es de nuevo. Te ponen trabas para intentar manipularte y hacer algo que les genere individualmente o grupalmente en el lugar, o sea, en el centro de atención a clientes, o como en región, o como en, no me acuerdo cómo se llama, como un vector, digamos, que tengan más registros. Voy a poner este ejemplo. Hace unos 15 días voy a poner este ejemplo y voy a decir nombres y ahí discúlpame, Leo. Fui a un Banamex. Estaba bien lleno y una señorita que era la gerente estaba hablándole a la gente sobre las afores y llevar sus nóminas y demás, ¿no? Y entonces era como, empieza a llevar gente y a intentar como decirle, ay, es que usted no eligió, ¿no? Entonces empieza como esa metodología para intentar vender un producto, ¿no? Ahora, a ella le conviene que esa sucursal tenga registros de que esté cambiando para cumplir qué o por qué, porque les ponen unas metas. Ahora, eso no debería de ser a costa de qué, de las personas. Ahora, ahí por ejemplo cada quien tiene una decisión. ¿Por qué? Porque al final del día te están diciendo y tú tomarías esa decisión. Si te mienten, entonces ahí vienes tú y empiezas a pelearte. Que por cierto también, si nos fregaran Profeco, ahí no tienes tampoco manera. Y ahora que nos quitaron de nuevo. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Entonces, con esta parte, por ejemplo, de telecomunicaciones, este tipo como de atención a clientes que se tiene con Telcel, con AT&T, con Movistar, si lo quieren de esa manera, o hasta con Byte en general, el problema es que te están negando un servicio por intentar manipularte y para ellos es más difícil. Entonces, ¿por qué? Porque de plano sí te lo están negando y tú tienes que tener un acceso si te lo están, o sea, si se lo estás preguntando. Si no hay nada técnico, no te lo deberían de negar. A mí, por ejemplo, me lo negaban. ¿Por qué? Porque el teléfono que yo llevaba, ellos me decían, es que tú no lo compraste aquí.
Y yo les decía, sí, pero es compatible. Porque no tiene nada que ver que lo compre con ustedes a que, ¿sabes qué? Es de otro lado. Porque Volte no es de ustedes. Es un estándar que se utiliza para tal, tal y tal y tal y tal. Y es compatible. Siempre y cuando yo tenga, de nuevo, red LTE, que la tengo. Y es compatible. Ahora, también, ¿qué es la parte en la que ellos toparon con pared? Y es lo que digo, que atención a clientes luego quiere aprovecharse y que no saben, de nuevo, quién eres o qué eres o tus conocimientos. Y por eso luego también a mí me gusta de hablar, por ejemplo, de estos temas, porque al final es como de mientras más gente sepa, todos nos protegemos entre todos y no nos vamos a dejar, güey. Entonces, ahí les va. Me decían, sí, pero es que yo no sé si tu modelo tal cosa. Ahí está el modelo. Ah, es que ese modelo no es compatible. Espéreme tantito. Y aquí va la cosa que yo hice. En la página yo me fijé si este teléfono lo vendían ellos. Lo vendían ellos. Ahora, al yo tener esa información, decía, a ver, espéreme, venga, venga, venga. Aquí este es el teléfono, dígame cuál es el modelo que le acabo de pasar y el que trae en la mano, porque traía mi teléfono, y qué modelo es este que está vendiendo usted. Y me dijo el mismo número. Y entonces yo le decía como de, ok, ¿cuál es la diferencia entre ese dispositivo y mi dispositivo? Si es el mismo número. Que no lo compré nomás con ustedes. No me pueden negar un servicio sin nada más, o sea, por sus huevos, porque me dicen, ¿sabes qué? Es que no lo compraste conmigo. No me puedes negar el servicio por eso. O sea, eso de hecho es ilegal. Ahora, entró, no, me dijeron, me hicieron la tontería de darme a tole con el dedo, de decirme tal cosa. Llegaron los gerentes, ¿ok? Que tienen su oficinita, digamos, siempre un poquito atrásito de donde están las personas que están ahí atendiendo. Y enojados, y platicando y tal cosa. Y es que pueden hacer esto y a lo mejor, ¿por qué? Porque al final uno se los fregó. Porque no te buscaron la manera de cómo de nuevo manipularte. Ahora, ¿qué es? Y ahí ya les va esta parte. Luego ese tipo de atención al cliente se enoja contigo aún, y peor que las personas que los insultan porque no tienen escapatoria. Y eso es lo que más les duele, que no se salen con la suya. Entonces, luego hay gente como de, es que lo estás tratando mal. No, porque cuando yo estaba ahí, había gente que les estaba mentando la madre y no estaban enojados. De hecho, estaban muy campantes. ¿Por qué? Porque les dan el pie. O sea, les dan el pie de decir, sácalo, sáquenlo, les vamos a hablar a tal cosa. En vez de, ¿sabes qué, güey? Frígatelos así. ¿Por qué me estás negando el servicio? Cuando después de ese tiempo habla Telcel de México, yo me quejo de todo eso como de, güey, te va a caer una mendiga multa y si yo le sigo metiendo pie con el IFT, con Profeco y demás, te va a caer también ahí. Porque también yo lo que decía, y ahí, por ejemplo, también puedes, es decir, me estás discriminando, güey. ¿Por qué me estás discriminando? ¿No? Y entonces metes otro tema ahí en esa situación, ya no solamente del lado de Profeco, ni de la cuestión técnica con el IFT, sino es como de, ¿por qué me estás discriminando, güey? Cuando sucede ese tipo de cosas, los güeyes de Telcel llegan aquí y ¿qué es lo que sucedió? Despidieron gente. Ahora, ¿qué pasó? No despidieron gerentes. Obviamente. Porque esos güeyes siempre es lo que tienen ahí. Pero usualmente y de nuevo, y esa es la parte también importante en la cuestión, me van a decir como de, ah, pero al final del día te fregaste a gente que está trabajando. No, porque también eso no te quita que tú no tengas que hacer las tonterías que te obliguen. Y si te están obligando tus gerentes, los puedes denunciar igual. Entonces, uno te está dando hasta la chance, güey, de demostrar que sabes que tú puedes salir a decir, a mí me obligan, para que te friegues a la persona que te está obligando a hacer ese tipo de cosas y no lo hacen. Esa parte también. Ahora, luego pasa lo de Wi-Fi, por ejemplo. Me hicieron también ir, me dijeron va a estar activado en tal cosa, no me hicieron caso. Luego por ahí también tuve que hacer una queja eco por el soy usuario y FT, que por ejemplo ahí se tardaron más. Y ahí de hecho sí dieron batalla a los güeyes de Telcel. Y yo les decía como de, ok. Ellos me decían que no había ¿cuál era la palabra en español? Como fiabilidad o fiabilidad, me parece que se dice en español, técnica de las cosas. Y yo lo que les respondí al IFT era como de, ok, quiero que me diga qué significa la fiabilidad técnica. Quiero que me diga, ok, es por nuestras antenas, es por tal cosa, y por qué les pregunté esta parte. Y de nuevo, toparon con pared con una persona que sabe un poquito del tema. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que no tienen la fiabilidad, entonces, de nuevo, están incumpliendo.
y me deberían, y de nuevo, si están anunciando que tienen un bot Wi-Fi y con tal cosa, tal cosa y tal cosa, y luego en la propia página dice que sí está disponible en mi región, es publicidad engañosa y entonces me meto a otra parte. Entonces cuando sucede eso y yo los obligo a que le digan al IFT que es fiabilidad, van a aceptar que la están regando y entonces ahí meto otro tema. Entonces, ¿por qué existe este tipo de cosas con atención a clientes? Miren, tengo un tema, ok. Y a lo mejor me van a criticar. Dije criticar, ok. Criticar. Y es que siento que en México no existe ni la ética ni la moral. Esto que decía de si yo tengo un negocio y yo voy a tratar a la gente como me gustaría que me tratara, la gente que no tiene ética ni moral no lo va a hacer así, porque va a dar por hecho y va a generalizar que van a aprovecharse de ellos, entonces se van a aprovechar de ti. Y es como de, ¿pero por qué? ¿Por qué estás esperando eso? No. Y existe también como este pensamiento mediocre como, pero es que así me protejo. No. Está también esta tontería luego de, es que existe una cadenita y un hilo de tal cosa. Yo sí siento que existe esa parte como de la mendiga cadenita, por ejemplo, pero no esta cosa mística de tal, no, sino que simple hecho de, güey, tratas bien, te van a tratar bien. Y aquellas personas que tú trates bien y no te traten bien, vámonos, no te quiero volver en la vida, jamás, ¿no? Decía, yo veía a una persona de Argentina de tamaño pequeño, ¿ok? Que decía como, no te quiero volver a ver, jamás, y decía ese tipo de cosas. Entonces, puedes hacer eso. Entonces, para mí es como, es más fácil, pero la gente también lo que le gusta es engancharse. Y hay una parte también que, por ejemplo, acabo de pasar, y es, siento que hay veces que la gente no trabaja ni por necesidad, ni por gusto, ni por vocación, que es lo que principalmente siento que se debería, y lo que a lo mejor es como lo que más deberías de buscar, y la gente lo que busca es como el estatus, el dinero, y si se pueden aprovechar o no. Voy a poner un ejemplo muy personal, ¿ok? Este año yo le trabajé al INE, y les comentaba que yo tuve un problema con una personita muy en específico ahí, que estaba por contrato, que estaba haciendo, digamos, todo lo que tenía que comprarse en cuestiones bueno, de rentarse, en cuestiones de sillas y mesas, para todo lo que sucedió de las votaciones aquí en México. Aquí obviamente pues en la región, ¿ok? En el distrito, digamos. No estoy hablando como en general como el país, sino en el distrito, es una cosita muy chiquita. Entonces, cuando pasa eso, él tiene un problema. Entonces es como constantemente, y lo ves como, ¿por qué entonces estás trabajando aquí si dices que te enojas, si dices que no haces nada, si dices que tal cosa? Pero lo hacía hasta el trabajo mal. Les compartía, por ejemplo, no me hace sentido que, por ejemplo, les estés diciendo a la gente, pídanme 30 mesas y yo te voy a dar 15 mesas. Pídeme 35 mesas y yo te voy a dar 19 mesas. Es como de, que no debería ser, me pides 10 mesas, te doy 10 mesas. Porque estás dificultando las cosas, güey. Entonces, lo que hizo es dificultar las cosas para luego él aprovecharse y decirle, es que no me llenaste las cosas bien, es que no me dijiste tal cosa, pero ¿qué de nuevo qué? ¿A costa de qué? A costa de algo que a lo mejor era, pues de nuevo, más importante, que son las pinches elecciones, pero lo que hizo que es en base al ego. Entonces, esa parte, por ejemplo, yo veo constantemente. Hoy, un ejemplo que no tiene que ver con telecomunicaciones, pero que de nuevo es un ejemplo que constantemente existe aquí en México y que véanlo, si lo pueden ver, véanlo, lo van a poder ver en un friego de lados. Fui a Home Depot. En Home Depot pregunté por un foco, que de hecho aquí está enfrente, que es un EcoFit LED de Philips, ¿ok? Es un como de estos tubos de LED, ¿ok? Y entonces yo pregunto porque yo soy ignorante del tema, y esa es la parte también a lo que voy. Oye, ¿cómo tienen los luminarios? ¿Cómo se conecta esto? ¿Por qué? Porque en Home Depot te dicen y que en el propio Home Depot tienen los anuncios y estando en el propio Home Depot te dicen en las bocinas que tienen. Tienen un servicio de instalación para muchísimas cosas, incluida iluminación, pero también tú puedes preguntar lo que sea y no te van a soltar, güey, hasta que te den la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, me dijeron, sí, sí necesitas. Sí necesita un balastro, sí necesita tal cosa, o sea, no hay diferencia. Ahora, ¿qué es la parte aquí que voy? No necesitas un balastro.
En este tipo de dispositivos ya no necesitas un banastro. Pero ¿qué es lo que hicieron? Darte una respuesta para vete. O te dan una respuesta que no saben y que de nuevo hablan desde la parte de la ignorancia, con el miedo a que suceda algo o con la situación en la que sienten, me estás diciendo y me estás retando que no sé, güey. Eso es algo muy de México y de Latinoamérica. Cuando al final del día deberías de ser como de nuevo, no sé, déjeme preguntar. Porque es algo muy normal, nadie te está retando, nadie te está haciendo menos, nadie, nada más te están haciendo una simple y mera pregunta. Pero el mexicano, y en serio, vean que el mexicano en sí siempre está emperrado, siempre está diciendo, me estás haciendo menos, me quieres hacer menos, me quieres aprovechar, me tal cosa, y es como, a ver, espérame, ¿no? Y entonces cuando están todos así, tú no puedes decir nada, tú no puedes tal cosa, porque todos es como vivir en un mundo, en un país, digamos, en el que todos tengan miedo de todos, pero te puedes aprovechar, te puedes tal cosa, es como, pero espérame. ¿Qué gana la persona de Telcel en decirme, tu línea está desactivada, güey? ¿Qué pierde y qué gana? No gana nada. ¿Por qué? Porque me voy a enojar. Me voy a enojar en que me estás haciendo ir al centro de atención a clientes. Me estás pidiendo los datos. Me estás diciendo que ponga la tarjeta. Me estás diciendo que tal cosa. Y ya cuando llego en un punto en el que, ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, no se puede hacer nada. Entonces me hiciste perder un friego de tiempo, güey. Entonces no te quiero ver en mi vida. No te quiero ver jamás, como les digo, ¿no? Oye, fui a Telcel al centro de atención a clientes y tal cosa. Ahí tú podrás decir, ¿qué le gana? Bueno, a lo mejor, y las personas que de nuevo, de la parte de la ignorancia, que no está mal de nuevo, se va a aprovechar, pero topó conmigo con pared y yo no. Y se enojó que no se pudo aprovechar y es como de, ¿pero por qué? ¿Por qué les molesta que no se salen con la suya, güey? ¿Por qué les molesta que no se encuentren con una persona igual que ellos, ignorante a lo mejor? Esa es la parte. Y lo peor de todo esto es que luego aprovechan de un cierto conocimiento para esas personas que no saben de ese conocimiento. Entonces, en la cuestión de la atención al cliente, de nuevo, al menos, y esta es la parte importante, vean si lo que van a preguntar, por ejemplo, necesita algo muy específico. Pero los Wi-Fi Volte, por ejemplo, no se necesitaba y me los fregaba ahí. Y me querían decir, es que necesito esta cosa. A ver, espérame, ¿por qué? Otro ejemplo rapidísimo que me pasó con Telcel. Tenía unas tarjetitas de Telcel del Express porque necesitaba un chip Telcel. De hecho, ahí tengo uno en el teléfono, de hecho, con el que estoy grabando y no funciona. Entonces, por más que yo vaya y le ponga saldo, no se me va a activar. Entonces, ¿qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Elliot? Me va a pasar lo mismo que a él. Y lo peor de todo es que voy a ir a comprar un chip y me van a tener que poner los datos y me van a decir qué tal cosa y es como de, a ver, güey, yo lo que quiero es un mendigo chip y ya. No quiero que me metas a esta parte de las noticias, yo no espero que me metas a tal cosa, es como de, a ver, güey, que por cierto, también luego esa parte yo les decía como, es que, el gerente, disculpen por regresarme en la primera historia. Cuando sucedió lo de Volte, me decía uno de los gerentes, es que pedimos que los teléfonos, fíjense hasta esta parte y que de nuevo esto también es parte ilegal, porque te sigue mintiendo, ¿ok? No necesitas un teléfono de ellos, pero ellos me decían como es que les pedimos que tengan un teléfono usualmente comprado aquí con Telcel, porque nosotros sabemos si los que vendemos son completamente compatibles y además porque el sistema operativo viene y para mí era como de no. Y yo le decía como de ajá, pero como yo no le quería decir ni refutar ni decir nada, era como de ajá. Pero llegó un punto en el que me regresó porque el güey pensó que me estaba dando la tole con el dedo y yo le decía, güey, lo que me acabas de decir ahorita 15 minutos, te estoy diciendo ajá, pero no es porque nada más es como de, sí. No, no es eso. O sea, no es porque le tengas... O sea, tu sistema operativo lo único que le metes son aplicaciones basura que en la vida la voy a utilizar. No voy a utilizar, claro, música, no voy a utilizar, o sea, nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que te diferencia? Nada más que te lo compré a ti. Entonces me estás vendiendo un servicio en algo que supuestamente no te lo tienes que poner como tú como exclusiva en cuestión de que vendiste un producto. De hecho, hoy en día, y ya lo ven de hecho bastante con Telcel, con Movistar, que Movistar tiene ya un fuego de rato, con AT&T y con Byte, que venden teléfonos
liberados, sin su mendigo software, porque es lo que la gente busca. Pero ¿por qué fuerzas quieren impulsar eso? ¿Por qué? Comisiones. Y es como de nuevo regresamos a la ética y la moral. Imagínate que y lo peor de todo esto, y es la parte, cuando le suceden a esas personas luego estos problemas, si se emperran, si se enojan. Pero ellos sí lo hacen después. Eso sería hipócrita, ¿no? Por eso de nuevo les digo, yo trato a la gente como me gustaría que me trataran a mí. Una vez que eso se rompe, jamás. No nos vemos, tal cosa, es así de simple. ¿Por qué? Porque yo no, eso no me va a cambiar a mí. Ese hecho de esa persona, o sea, su mendiga vida. Si se la quiere destruir, si quiere hacer esas cosas y es que le funciona, pues allá ellos, y allá ellas, o sea, etcétera. Pero yo no quiero formar parte. Siento que la atención al cliente también está mal por una simple razón. Los gerentes son personas en las que toman esas decisiones y nunca se hacen responsables. Porque de nuevo cuotas. Voy a poner este ejemplo con otro tipo de cosa. La Coca-Cola ahorita está, y ojalá y esto no te va a meter en problemas. La Coca-Cola luego en las cuestiones, por ejemplo, de Soriana, los refrigeradores tienen una manera de acomodarles las cosas. Entonces les obligan, comillas, porque tampoco les deberían de obligar, y esta es la parte importante y que luego de hecho voy a tomar ese tema para después, ahí luego lo mejor en mi canal, pero me tengo que asegurar bien legalmente porque eso primero voy a tomar un paso y luego ya lo hablamos, pero bueno, te obligan a poner diferentes productos, está pasando motocicleta, me pasan motocicletas luego en mi canal, mucho ruido. Entonces, te obligan a tener como de 2,5 retornable, de litro y medio retornable, luego de 600, luego de 400 y tienes que tener, comillas, tienes que. Entonces, cuando sucede eso es ¿por qué? Porque ellos contrataron una empresa externa de marketing que hizo un estudio en el que supuestamente ese estudio, si acomodas así las cosas, va a funcionar y vas a vender más. Y entonces es como de, a ver, espérame. Entonces, estás diciendo que alguien más te dijo que hicieras eso. Y entonces ahí baja la bolita en el cual es Ciudad de México les dice a los güeyes de los estados, bueno, las regiones o sectores, y esos güeyes le bajan la línea a los güeyes de los estados. Luego de los estados se los bajan en cuestiones de regiones y luego ya en las cuestiones de ciudades o vectores, como le quieran decir. Y entonces cuando van a ti, por ejemplo, en tu mendigo negocito y te dicen es que tiene que tener eso, es como de, ¿pero por qué, güey? Porque es que de México me dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué no preguntas por qué, güey? O sea, ¿por qué? Es que tenemos que, pero ¿por qué, güey? Entonces, los güeyes de atención a clientes es lo mismo. Es que tenemos que llenar esta cuota a como dé lugar, pero ¿por qué, güey? Ahora, es peor, y de nuevo, que ahorita me voy a meter rapidísimo el tema de 5G, porque si lo veo de una manera de negocios, si yo fuera un güey de la Ciudad de México que estoy, por ejemplo, voy a poner este ridículo. Imagínate que tengo un mendigo saquito, que estoy con mis mendigos Ferragamo, güey, con mis mendigos pinche Mont Blanc, ¿no? De reloj. Y me están dando esos datos como de, güey, pues sí se está, o sea, las cosas que estamos haciendo sí se están vendiendo, sí no se están. Pero al final del día, esos datos que me van a mí llegar, están todos truqueados, güey. Porque están intentando manipular a la gente para llenar esos números y al final del día, cuando te truene en tu cara tu negocio en el que, pero ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué? Porque la gente tuvo que manipular para llenar los datos que tú les pediste, güey. Cuando al final del día lo que tú quieres es, y de nuevo, por ejemplo, con AT&T y con Telcel, si tus mendigos paquetes no venden, o si tus servicios, voy a poner este ejemplo con Telmex, por ejemplo. Si la gente se te está yendo, ¿es por qué? Porque les estás dando un mal servicio, porque Total Play ha mejorado, porque Megacable ha mejorado, porque a lo mejor buscan este otro servicio, porque tal cosa, o sea, y esa es la manera en la que sabes si estás fallando o no. Porque el cliente te lo está diciendo. Porque el cliente está decidiendo, no me voy a ir contigo, no me voy a cambiar a un plan Telcel, no me voy a cambiar a un plan AT&T, porque el cliente te lo está diciendo. Y entonces como estos cabrones, perdonen por la palabra, les están empujando el tienes que llenar esta cuota de planes. Venden la idea de que estamos bien con planes, pero la gente es como cancelan y cancelan y cancelan y es como, ¿por qué? Porque los manipulaste a entrar a un servicio que no querían, que les mentiste. Entonces, todavía del lado de negocios es una tontería, porque todo el mendigo sistema los empujan a que estas personas quieran obligar cuando al final del día es como de, ¿sabes qué? Funciona peor, porque tú no tienes los datos correctos para tomar decisiones en cuestiones de negocios de, esto no me está funcionando, tenemos que cambiar algo, y entonces estás forzando a que las cosas van a tener que ser así porque está funcionando, pero no lo está haciendo. Te estás tú ilusionando porque lo estás intentando forzar, güey. Entonces,
el mercado no está funcionando de una manera natural, sino artificial, porque lo estás empujando de ese lado. Ahora, va otra parte, ¿ok? Que a lo mejor aquí de hablar tan rápido se me fue lo que iba a hablar. Entonces, además de todo esto, de nuevo, luego los gerentes son los que, ok, es que ya no están llegando la gente en cuestión de se me están cambiando a un plan. La culpa la tienen ¿quiénes? Los que están a mero abajo. Y los que están a mero abajo es como de no sé, no me puedo defender, no puedo otra cosa. Sí, tienes que decirles, güey. No funciona. Y de nuevo es como lo mismo que yo hice, por ejemplo, con los de Telcel. Con ellos mismos es como de ¿por qué no llegas con tu jefe, con tu mendigo tal y les contestas con eso? Es que la decisión que usted está tomando de hacer esto que nos obligue no está bien. Porque nos va a tronar el problema en la cara. Como ese güey del INE, por ejemplo, ¿no? O sea, el problema se le tronó en la cara. Y lo tuvieron que solucionar otros tipos de personas y entonces de hecho me dijeron que ya lo despidieron el pendejo. Pero bueno, en sí es como eso. Y después, si te corren y si vuelve a pasar las cosas, ¿qué es lo que también si abre la semillita de las demás personas? Pues tiene razón, la corrieron o lo corrieron por algo que nosotros no. Y somos los siguientes, güey, ¿no? Entonces, yo siento que hay un caminito que no me gustaría decir la palabra se desvirtuó. Pero también hay una parte en la que el servicio al cliente no entiende para qué es, ni tampoco, y aquí va la parte a lo mejor y me voy a poner de la parte de servicio al cliente porque me gusta ponerme de los dos lados. Si hay gente muy abusiva que llega y les grita. Esas personas sí siento que de nuevo no tienen tampoco cabida ahí. Pero porque uno de servicio al cliente les llegue así, no significa que todos sean así y que sea necesario comportarse ni abusar del cliente de esa manera porque ese cliente, un cliente en específico les llegó así. De nuevo, ahí sí les gusta generalizar y a la viceversa no. Ese también hay un problema. Que de nuevo, no significa que todos los de servicio sean así. Sinceramente, y de nuevo, en Movistar me han tratado bien, pero lo que yo siempre digo, que a mí me vaya bien o que a mí me traten bien, ¿significa que a todos? No, va a haber gente que le va a ir mal. Pero eso no significa que si les vaya mal, tengan que negar que haya gente que le vaya bien. O sea, porque también vivimos en unos extremos, en el que son un sí, güey, o todos somos como de no. Es comportarse igual como esas personas. Entonces yo siento que también es como de tal. Si yo siempre llego, mira, tengo este problema. Voy a decir, por ejemplo, lo de la CFE. Llegué con la señorita diciéndole, mira, sucedió esto, sucedió esto, sucedió esto, y quería preguntar tal cosa bien. Iba enojado, por supuesto. ¿Tú no crees que te vas a enojar si tienes un problema? Pues por supuesto. Pero tampoco es como para insultar a esas personas porque no tiene nada que ver. Una vez que, por ejemplo, de nuevo, y te quieran como manipular, oye, ¿me puedo poner así? Pues no, tampoco. De hecho, de nuevo, a mí lo que me gusta hacer es ponerles y echarle la lógica. Lo que me acabas de decir, pues no entiendo por qué, si es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Oye, en el IFE te lo tienes registrado así y en el IFE te dice que no necesito. Entonces tú me estás... Y eso es lo que... Es más, de nuevo, los insultos les valen madre, güey. Eso es lo que realmente les molesta. Que les caches cómo están jalando. Y luego hasta generas miedo. Por ejemplo, el del centro de atención a clientes que está en el centro de mi ciudad, ese güey lo despidieron. Y lo despidieron porque se puso mal, güey. Se empezó a hacer más tácticas y la gente era como de un momento. Y empezó a denunciar. De hecho, hasta lo cerraron por un rato, el mendigo porque llegó Profeco y llegó no me acuerdo quién más y órale, clausurados porque estaban haciendo tonterías ya. Porque de plano era como no les funcionaban las cosas que hacían, tenían que exagerarles. Entonces, también eso luego los pone mal y es como de, bueno, se fregan ellos solitos. Pero en sí, por ejemplo, yo siento que de plano la atención a clientes está mal porque el sistema lo que hace es, uno, impulsar esas tácticas manipuladoras y abusivas para intentar de nuevo la parte esta de comisiones, que no está mal la comisión, el problema es que de nuevo, si o sea, de una forma natural, güey, no puedes forzarla. Y luego lo malo es que luego también hay gente en el que se enoja porque parece como hasta que tú les estás, o sea, ellos se quieren realmente sacar todo el mendigo comisión como de golpe para hacerse. Un familiar decía como, se quieren jubilar la semana de trabajar, güey, ¿no?
Y hay gente como que los defiende y sinceramente eso no está bien para defender. Porque de nuevo, eso para mí, por ejemplo, yo de niño yo decía, si me dice alguien así, eso significa que esa persona pues, lo único que quiere es como también abusar. Porque está defendiendo a una persona que abusa. Porque quiere, digamos que, aprovecharse una persona para ganar dinero en cuestiones de comisiones por el mero hecho de, es que me vas a apoyar, es que tal cosa, a ver, espérame, ¿no? Entonces, siento que no existe un sistema que esté como de una manera muy natural y el problema que en sí también aquí la situación es el sistema incita mucho a ese tipo de cosas, pero también es la parte de la ética y la moral de la persona, que aquí en México sinceramente es muy vaga, muy poca las personas que tengan esa ética y esa moral, porque de plano lo único que buscan es eso, es quererse aprovechar, porque me aprovecharon y tal cosa, es como de pues no. Lo que me acaba de pasar con la CFE, ¿tú crees que le voy a desear a una persona que le suceda eso? Pues no, porque si a mí me pasa una cosa mala, ¿tú crees que voy a querer que las demás personas no? Lo que sí, por ejemplo, sí dije fue, yo quiero que esos güeyes no trabajen en su perra vida, más con la CFE o con luz. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo una persona y se ponen en riesgo. Entonces, eso sí, por ejemplo, busquen otra cosa. Porque estás de nuevo, en vez de aprovecharse, es poner en riesgo. Eso, por ejemplo, sí. Pues consíguete otra cosa que no te pongas ni a ti ni a los demás en riesgo. Eso simplemente. Ahora que es como de nuevo aprovecharse, pues la ética, la moral, es lo que carece aquí el país. Y también me parece existe un gran problema de ego y orgullo y todavía soberbia. Porque luego haces ciertas preguntas y lo haces de nuevo. Vivimos en un país en el que la gente piensa que sabe todo y no sabe nada. Y las personas que preguntan para al menos obtener algo de conocimiento, las hacen menos o se burlan de. O sea, vivimos en un país mediocre en el que de nuevo le ponen la medallita a una persona que dice que sabe, pero que realmente no. Y a las personas que preguntan para quizás saber algo, las hacen menos. Entonces eso también empeora la situación. Pero bueno, vamos a dejar ese tema porque ya me vi que son 42 minutos y no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, rapidísimo con el 5G. ¿Por qué no ha avanzado aquí en México? Lo vamos a intentar poner en dos cuestiones, ¿okay? De la parte técnica y de la parte empresarial. De la parte técnica hay que saber que son dos 5G. ¿A qué me refiero con dos 5G? Dos tipos de 5G. SA y NSA. SA significa standalone o solo o por sí solo, ¿ok? O individual o como le quieran decir, pero en sí es como de solo. Y NSA significa non-standalone, o sea que no está solo, ¿ok? Ahora, ¿qué hay de diferencias de ambos dos? Bueno, usualmente le dicen 5GSA, que es el 5G real. ¿Por qué? Porque desde la antena, desde el núcleo o el foco, o bueno, el NLB me parece, ENB, perdón, el ENB, o sea, la central, todo ese tipo de cosas, está hecho de, digamos, todos los protocolos que se tienen que tener para que sea una señal 5G. El procesador, todo ese tipo de cuestiones, como la central en conjunto, ¿ok? Non-standalone se está, digamos, colgando, entre comillas, y lo voy a intentar simplificar de esta manera, de una red existente 4G. Entonces tú tienes un núcleo o una computadora, lo voy a poner de esa manera, que es la que te recibe en la antena, en tu torre, y que transmite también la señal de LTE, la de 4G. Bueno, ahí le agregas una computadora más chiquita que se conecta a esa, que lleva un núcleo 5G. Y entonces mandas, además del 4G, mandas el 5G, pero está muy limitado. Ahora, ¿le ganas? Sí. Y realmente sí obtienes, no por completo, no. Pero es también la manera más fácil y más sencilla de poder desplegar el 5G. Le dicen el 5G falso, pero a mí me gusta decirle que es el 5G no completo, porque realmente sí lo es. Porque cuando tú recibes la señal, se supone que sí lo es, porque estás teniendo, digamos, cierta parte de los protocolos. El problema es que ese caminito lo va a tener que hacer junto con 4G, pero aún así estás obteniendo los ciertos beneficios y no estás utilizando 4G en general. Por eso digo que no es completo.
porque necesita más procesador, un poquito de específico de un ancho de banda para poder manejar. Y aquí, de hecho, la parte que maneja la señal es el núcleo 4G. Entonces, por eso son esos dos tipos. El que está solito y que sí es como 5G con completo, y el que está incompleto, que va a utilizar una, digamos, base del 4G, pero que aún así cuando llegan tus datos se van a procesar en 5G y también cuando lo saquen también va a ser. Entonces, pero quien lo va a mover, digamos, es un núcleo 4G. Entonces, esa parte también, esa situación. Ahora, en la parte técnica, ¿en qué estamos? En justamente esa de NSA. Hay muchísimos países ya que están empujando SA. Fíjense que curiosamente en el sur del continente, Chile, Argentina, Perú, por ejemplo, eso es lo que se me hace increíble. No estoy diciendo algo como feo, como de, Perú, tal cosa, no, sino que se me hace increíble que estos tres países en conjunto, por ejemplo, junto con Brasil, estén empujando muy bien el 5G. Cuando tenían problemas para el 3G, 4G y México era quien impulsaba, ¿ok? Y ahora se ha invertido. Desde hace aproximadamente unos 6 años, 7 años se ha dificultado bastante en la cuestión técnica porque hay aquí unas ciertas cuestiones que también son muy importantes y es que 5G también no ha avanzado por toda la situación que ha sucedido con Huawei. Huawei tiene muchas de las patentes que tienen que ver con 5G. Entonces, al tener, por ejemplo, un veto o tener ciertos problemas de este lado del charco, que también los tiene en Europa, por cierto, se atrasan las cosas. Y la dificultad también aquí es que luego hay empresas como, por ejemplo, Ericsson o Nokia, que también tienen núcleos o servicios, digamos, en cuestiones de transmisores, en cuestiones de estos núcleos, perdón, estos cores que tienen que ver con las transmisiones, con todo ese tipo de cosas, no tienen una oficina, entre comillas, acá y es más complicado y además el precio dificulta mucho. Ahora de la cuestión técnica es esa. La otra parte también, en cuestión técnica. Lamentablemente, y tiene que ver, voy a meter la parte técnica y voy a meter esta parte política, ¿ok? Porque tiene que ser, porque al final del día también tiene que ver la parte política aquí. Y eso tiene que ver también la parte económica, porque por ejemplo, el México es el país de Latinoamérica que cobra más caro el espectro radioeléctrico, que es lo que se utiliza pues para mandar las señales, ¿sabes? Por megahertz a las empresas de telecomunicaciones. Lo cual, de nuevo, del lado económico, es muy fácil decir a la gente, y de nuevo, por eso digo que hay que ver de todos los lados. Es muy fácil decir, mendigas empresas, güey, tienen un friego de lana. Sí, pero también hay dificultad, por ejemplo, decir, pon tú, voy a tener que gastar en un país que, por ejemplo, no tiene poder adquisitivo, que está teniendo problemas económicos, que está tomando decisiones muy extrañas en cuestión de política exterior, en cuestión de política económica, en cuestión de política, etcétera, como le quieran decir. Y entonces voy a invertir más de 250 o lo que tú quieras, de medio mil millones de dólares, güey, ¿no? Para que al rato en 1 o 2 años lo saque, o en 3 años lo saque, o en 5, en 6, o en 7, o cuántos, güey. Porque lo que tú vas a necesitar hacer, y de nuevo, yo lo pondría de nuevo en tus zapatos. Tú vas a invertir, voy a poner esta cosa, en un carro. ¿Tú crees que vas a invertir en ese carro? Realmente, o sea, díganlo bien. ¿Van a invertir en algo que no tengan la seguridad? Que les va a funcionar, que les va a retornar. Es muy fácil decir que con ese dinero, sí lo hago, güey, sí lo armo. Y también eso es un problema, por ejemplo, que yo veo aquí en México. El no aceptar de nuevo y ponerse a pensar, funciona o no, si tal cosa. Cuesta bastante tener un servicio. Y cuando llega esta parte, por ejemplo, de las OMBs, es lo que les abre la oportunidad. Porque realmente hacerte tú por ejemplo, ir con el IFT, decir, mira, este es mi plan, necesito tantos megahertz, ok, ya me estás aceptando, ya puedo poner yo, digamos, en la mesa, quiero pagar tanto, y para ver si Hacienda y los diputados me aceptan como de, ok, esta empresa le vamos a rentar el espectro radioeléctrico por 5 por 10 años, es como todo ese proceso es muy complicado. Entonces, ahora que llegan, por ejemplo, esta parte de las OMBs, que les facilitan esta parte, por eso es, perdón, perdón, por esta parte pues los saca la tierra. Les saca tanto apuro y por eso empiezan a salir tantas.
Por eso es algo complicado y y no llegan tantas empresas por esa situación. Ahora, esa parte tampoco es como una excusa de, güey, es que entonces ninguna empresa va a querer, porque no, porque hay ciertas partes en las que, por ejemplo, no hay excusa. Hay un problema en la cuestión de esta parte de esto que hace el IFT de, por ejemplo, poner unas ciertas reglas asimétricas. Telcel funciona de una manera, las reglas, a diferencia de Movistar y AT&T y Altán. ¿Por qué? Porque tienes estas reglas de preponderancia para intentar que no sea un monopolio. ¿Ok? Ahora, y aquí va la parte. La gente se enoja bastante porque, Telcel es un monopolio, Telmex es un monopolio, cuando de hecho adivinen quién ya es el monopolio Megacable, porque es preponderante en muchos estados del país. Pero se les queda esa idea y dicen, ok, es que la culpa es de Telcel, pero al final él es como de, ok, te lo voy a poner de esta manera. Este ejemplo que me gusta a mí siempre ponerlo, como imagínate que tú tienes una pastelería. Entonces tú tienes una pastelería y estás en medio de otras dos pastelerías, ¿ok? Y entonces tú llegas y dices, ok, güey, mi negocito 3.0, fregón, voy a llegar con todo, voy a hacer mis pastelitos y los voy a vender más baratos porque esa es la manera que voy a sacar mi mendigo negocio porque los otros están más caros. Vas, compa, y luego empiezas a quitarle clientes a los demás que están al lado de ti. Y entonces cuando estás ahí, digamos, quitándole los clientes a la gente, quitando de nuevo, porque al final del día, ¿qué es lo que sucede? Los clientes de manera natural deciden, bueno, pues están más baratos aquí, me estás ofreciendo tal cosa, tienes tal sabor, etcétera. Ok, me voy contigo, ¿no? Imagínate que las otras dos empresas se enojan y es un monopolio, güey. Es un monopolio porque él está teniendo todos los clientes, pero tú estás decidiendo, güey. Ahora, yo sé que me van a decir, pero es que hay muchos lugares en donde no puedes decidir. Sí, pero ahorita voy para esa parte. Pon tú, tienes esos dos, te estás en medio de esos dos lugares, ¿ok? Cuando llegas, empiezas a hacer eso, se quejan estos dos güeyes y luego te ponen a ti una regla en la que no puedes poner tus pasteles a ese precio. ¿Por qué? Porque entonces tú estás generando un monopolio y te van a obligar a poner los precios iguales que los otros güeyes. Y entonces ahora la gente, ahora tú eres el malvado porque tú eres el güey bueno que estabas poniendo los precios de una manera y ahora estás igual que los demás. Ahora tú, ¿qué podrás decir también en esa situación? Pon tú, porque en sí ese ejemplo es como me estás diciendo que Telcel era el más barato. No, pero ¿a qué es a lo que me voy a decir con esto? Te van a poner a ti unas reglas en las que te van a atar de manos de poder ir a ponerte en otros lugares porque se asustaron esta gente y pidieron que te pusieran y te ataran de manos para que no pudieras expandirte, porque tal cosa, porque estás quitando clientes, porque la gente está diciendo que tú eres un monopolio, porque tal, a ver, pero te ataron de manos. Entonces no puedes ni mejorar, ni poner precios, ni tal cosa, pero eso qué es lo que genera también, que los otros dos no se muevan, porque ya no tienen, o sea, ya no tienen una competencia. Te pusieron igual que ellos, eso no es competencia. La manera en la que funciona ahorita también esta parte del 5G, no existe la competencia. Y esa, voy a poner esta parte, no es culpa del IFT, es culpa de en ese momento de cuando se hizo esa, digamos, ley asimétrica en cuestiones de reglamentos, perdón, de reglamentos asimétricos con esa parte de ley de la reforma de telecomunicaciones del 2012, no estaba mal, porque cuando llegó esa parte de la reforma lo que les pedían era, ok, yo quiero, o sea, como por ejemplo, voy a decir como de Movistar, AT&T y cualquier otra empresa, es que ese güey es un monopolio, porque me está quitando clientes y no me está dejando poner las antenas en otro lado. Ok, no lo hagas y le ponemos un paro, ok, pero no los obligaste a que pusieran las antenas. ¿Cuándo se van a mover? Nunca. O se van a mover muy lento. Porque lo que quieren es como, bueno, si el güey que ya era mi competencia y que tenía el dinero, la feria, digamos, y el poder para intentar moverse, los demás no se van a mover. Ya me estás deteniendo mi competencia, güey. ¿Qué voy a hacer? Nada. Porque no me estás obligando a nada. Lo que tenían era, ok, pero cada 3, 5, que creo que era el primer año, 3 años, 5 años, 6, 8, 9 y 10 años, era así algo así, iban a andar revisando a ver qué es lo que hacían las empresas y las empresas que apuntaban, no, porque ese güey es un monopolio, no querían. Uno de los problemas también en esa parte de 5G es eso. En la cuestión de redes móviles no tenemos un competidor. Eso también sucede, por ejemplo, con Telmex.
Pero ahí, aquí viene la parte. Megacable era y Cablevisión, ahora ahí sí, era quien decía, es que Telmex tiene mucho poder. ¿Por qué le vas a dejar tener televisión por cable, güey? Pues porque esa es la competencia. No, no, no. Y se pelearon y se pelearon y se pelearon y ganaron los de güeyes de Megacable. Estos güeyes como decir, no quiero que Telmex porque nos va a acabar, güey. Porque si de por sí ya es un preponderante. Y era como en sí también los clientes decían, sí, Megacable, pero tú me estás ofreciendo un servicio subpar, un servicio más caro, no me ofreces telefonía. Y cuando llegaron a esa parte en la que los clientes decían eso, no les quedó de otra más que vender esa parte del triple play. De me vendes el internet y me vendes el teléfono, porque les faltaba el teléfono. Entonces, ahí es donde tuvieron que actuar y les molestó, porque lo que quieren no es competencia, lo que quieren es que ese competidor al que le tienen miedo lo detengan, y es como estamos en este momento. Pero ¿qué fue lo que qué fue lo que sucedió en esa parte, digamos, de redes fijas? Llegó Total Play. ¿Y qué fue lo que pasó con Total Play? A la madre, güey. Este es un competidor real. ¿Por qué? Porque vende cable, porque vende teléfono y porque vende internet. Y no lo puedo parar porque es un güey nuevo. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Ese es un competidor. Porque le estás atacando al güey de Megacable porque tiene televisión. Y entonces ahí es en donde se tuvo que mover ahí. Megacable se tuvieron que mover todos. ¿Por qué? Porque llega ese competidor. En la cuestión de redes móviles no tenemos ese tercer competidor, no, cuarto competidor. Quien iba a hacer era Altan y empezó a hacerlo hasta que de plano pues últimamente ha estado fallando. Entonces, hay un problema también en esa parte, ¿por qué? Porque no están obligados esas partes, por ejemplo, de Movistar y AT&T a realmente invertir, porque de hecho hasta no se debería de hacer. Pero en sí, la ley lo que detiene es pues al competidor que es el preponderante entre comillas, pero al final eso lo que termina haciendo es detener la evolución de la tecnología, porque no estás obligando a los demás a moverse, pero lo que sí obligas es a esa persona que sí se puede avanzar a detenerse ahí. Está también esa parte en la cuestión del 5G. Ahora, hay otra situación y es en las cuestiones de las bandas es también, y esa parte en cuestión de Hacienda, son unos completos ignorantes. Y entonces piensan como de nuevo, por querer armarse un presupuesto que es inviable, presupuesto nacional que es inviable, por hacer pinches trenecitos que son inviables, por hacer diferentes cosas que son inviables, buscan, ok, aquí pedimos dinero y de nuevo se convierte en algo que no funciona. Lo voy a poner como este ejemplo. Estás rentando una casa y luego llega un punto en el que porque esa persona quiere comprarse un carro nuevo te va a aumentar la renta cada mes, güey. Tú te vas a enojar, ¿no? Porque es como de, ok, porque tú quieres un lujito, güey. De la nada es como te quieres sacar de nosotros, güey, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con esas empresas. El gobierno les dice como de, oh, queremos hacer un pinche trenecito. Y les suben los impuestos en cuestiones de venderles el espectro radioeléctrico. Me va a regresar la tos. Y les aumentan los precios. Entonces es como de, pero es que yo no puedo, güey. Y más, de nuevo, teniendo en cuenta que en México el poder adquisitivo se ha empeorado, la inflación está aumentando y entonces es como de nuevo y todavía me aumentas esto, pues, lo que me estás haciendo es que me vaya pues a la quiebra, güey, ¿no? Digo, de nuevo, exagerándole, pero es como a la larga, pues sí, porque le estás intentando sacar dinero de un lado en un negocio en el que sabes que sí le ganas, güey, pero al final del día entonces lo que va a suceder es, pero no me da la opción o la holgura para tomar una decisión de, ok, vamos a instalar, nos vamos a mover, nos vamos a tal cosa. No hay. Existe también esa parte, por ejemplo, en la cuestión de 5G. Ahora, algo también que aquí cuesta bastante. Y es que la gente no sabe cómo quejarse de las cosas. Ahí va esta parte a lo mejor y cada quien sabrá lo mejor. Yo soy de las personas en las que si una marca me falla y no me responde bien, ¿ok? No vuelvo.
Yo soy como, lo voy a decir con esta palabra y con este ejemplo ridículo, y ahí pónganlo en los comentarios en el canal de Elliot. ¿Qué les parece este ejemplo? Yo soy Julia Roberts, es mujer bonita, güey, y cuando va a una mendiga tienda y la tratan mal, cabrón, y luego llega y muy mal, pendeja, muy mal, así. Soy así. ¿Por qué? Es la única manera que sepan qué hicieron. Ahí es un cortecito porque hubo ruido. Justamente hecho en la hora. Me acabo de dar cuenta y, híjole, a ver cómo le hago, Elliot. Pero bueno, este... Porque al final del día esa es la manera en la que las empresas van a aprender. Si tú no les consumes, si tú te quejas, si tú con el conocimiento les dices, oye, esto no, güey, esto tal cosa. Y mientras más gente que sea así como Julia Roberts, mujer bonita de, muy mal, pendeja, hasta que entiendan. Últimamente he estado pensando que en México también hay mucha gente que, imagínate que va a estar topándose con pared y lo único que va a hacer es toparse con pared y le va a echar la culpa a alguien. Y van a hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar porque es una hora, no sé. Este, a ver qué onda. Voy a hacer este video, digamos así. No sé si lo voy a subir Elliot. Voy a hacer unas ciertas preguntas, pero en sí, la parte de atención a clientes a mí me parece de nuevo, siento que no existe la ética ni la moral, no existe el respeto. Hay mucha gente que se quiere aprovechar porque sienten que todos son iguales, pero luego ese tipo de personas también son gente hipócrita que al final del día cuando les sucede lo mismo, de nuevo es personas que les gusta hacer pero no les gusta que les hagan. Personas que también tienen el miedo y que no entienden que no hay ningún problema con el no saber algo, el ser ignorantes de un tema, no hay ningún problema. Sienten que se les está criticando, sienten que se les está haciendo menos cuando al final es como una simple pregunta. Hay otras personas en las que de nuevo es un sistema que siento no es que en completo esté roto, sino que al final del día la gente lo rompe, porque en muchas ocasiones existen sistemas en los cuales el problema no es el sistema, si el problema es la cuestión humana. Y eso pues no va a cambiar, lamentablemente. Puede cambiar esa cuestión de la ética y la moral, esa es la que sí me parece, pero al final del día de nuevo hay que entender y hay que demostrar más bien que aquellas personas que tienen un conocimiento o que quieren tener un conocimiento o que quieren aceptar uno de conocimiento o que quieren preguntar, digamos, que respetan, que pueden entender o que de manera natural se puede ganar una cuestión de, por ejemplo, clientes, de que tú no le ganas, de que tú no le pierdes, de que tal cosa, y que al final del día, por ejemplo, en la cuestión de atención a clientes, si tú estás atendiendo a un cliente que no tú creerías que va a regresar, ¿verdad? O sea, se los digo de esta manera, uno como una persona que maneja un negocito, tenemos clientes que hasta nos dicen de, güey, me gustaría que se descompusiera algo para venir con ustedes, güey. O sea, tenemos un cliente pero que de hecho o sea, yo lo que le decía era como de lo mejor para nosotros y que lo tomó de hecho bien porque hay gente que lo toma mal, pero luego ya lo entiende porque suena muy feo. Lo mejor para nosotros como digamos negocio, como empresa, es que no lo veríamos, es que no lo volviéramos a ver a usted hasta que necesitara algo nuevo, pero no que fuéramos a darle una reparación ni nada. Porque si nosotros le estamos haciendo un servicio, si nosotros estamos levantándoles una red o algo, pues es algo que les debería de funcionar por tanto tiempo, tal cosa. Y no verlos al mes, a los 15 días. O sea, para nosotros eso es algo bueno, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que ir a Telcel, que te traten bien, tú no crees que eso va a hacer que la propia empresa, que tú digas como de, bueno, pues me voy a quedar aquí, güey? Sinceramente, por ejemplo, conmigo, Movistar no me ha fallado. Ahí estoy, ¿no? Aunque hay gente que te trate, que es que tú eres un fanboy, pues es que al final del día tú te quedas con lo que te queda bien. Hay gente que va a tener opiniones buenas y malas independiente y tú también puedes tener tus opiniones buenas y malas y no está mal. Pero esta parte de atención a clientes en las que no entienden que están, por ejemplo, de nuevo ya para terminar, dañando más de lo que creen que, es que voy a sacar provecho. Y al final del día no van a sacar nada de provecho porque lo único que van a hacer es de nuevo fregarse en todas las empresas, fregarse a todos, porque de todas maneras, de nuevo, aquí hay un problema de que no entienden, si lo quieren ver de esta manera, esta parte de la confianza. Y entonces, como de plano ya no existe para nada la confianza, es muy difícil. Y lo más cabrón es que cuando te encuentras a una empresa que te genera esa confianza, hasta tienes miedo y duda.
todavía está ese problema, es como de tanto te han fregado. En general, las personas de las empresas, y empresas si lo quieren ver en general como un ente, si ya lo quieren ver así, que ya cuando pasa algo bueno es como de, ok, güey, pero ¿por qué no me fregas? ¿No? O sea, y lo ves mucho, por ejemplo, yo lo veo mucho en los juegos ahorita. Porque hay juegos que te están fregando mucho con microtransacciones y cuando ya no hay, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me lo estoy pasando bien? ¿Por qué no me estás pidiendo? Porque es como de, te quedas así, ¿no? Y te quedas ahí jugando. Entonces, siento que en la cuestión de atención a clientes es eso. En la cuestión de 5G hay bastantes problemas, digamos. Cuestiones que tienen que ver con Hacienda, cuestiones técnicas que tienen que ver también con cosas que tienen que ver también con inversiones, que tienen que ver con importaciones, que tienen que ver también, por ejemplo, con la capacidad que tienen de manejo de usuarios, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de Telcel que está sobresaturado, o sea, saturado, sobresaturado, ¿ok? Entonces, ahí hay una situación y no puede solucionar eso porque tienen atadas las manos. ¿Por qué? Porque es el preponderante, güey. Así de simple, me salió lo norteño. Entonces, esa parte, por ejemplo, tienes esa situación. Y es como, ok, pero me enojo con Telcel. En vez de enojarme con, ¿qué estás haciendo tú, AT&T? ¿Qué estás haciendo tú, Movistar? ¿Por qué entonces, si tú no quieres que esté con Telcel, por qué tú no haces un movimiento? ¿No? De nuevo, al menos para mí, utilizando Telcel y Movistar, pues me quedo más con Movistar. Cada quien obviamente en su región, pero es como de nuevo yo dudo como de, ok, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué? Para cambiarme, güey. Porque si quieres entonces, ¿qué estás moviendo? Para mí fue, por ejemplo, regresar a Movistar. Entonces, y ahí esa es la parte nueva de Julia Roberts en Mujer Bonita, de muy mal Telcel, muy mal, y me voy con otro, ¿no? Y ahí me quedo, hasta que me traten otra vez mal y muy mal, güey, y así me voy a ir, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces voy a poner este video, no sé, hay que decir a Elliot si lo quiere o no. Este, doy la chance a lo mejor de grabar otro, no hay ningún problema. Pero nos vemos, cuídense mucho, si les aprecia mucho. Cuídense en serio, ¿sí? Y respeto. Respeten a todos.